Yo creo que una persona tiene que reconocer cuando se equivoca, pero tiene que tener también la grandeza de decir, de repente yo no soy la persona adecuada, ¿no? Y renunciar en el momento adecuado, no esperar a que lo echen. Parte del programa, estamos aquí en los estudios de Exitosa con el congresista de la República, Carlos Anderson, a quien le damos la bienvenida para hablar varios temas en realidad, pero queremos partir por esta ley del FONAVI que aprobó el Parlamento, que ya promulgó el gobierno el último sábado y que el ministro Contreras en los estudios de Exitosa el día de hoy mencionó que van a acelerar con el tema de la reglamentación para que prontamente se pueda hacer realidad. Así es, y es una de las pocas cosas positivas que ha impulsado el Congreso con 94 votos a favor, y hay que reconocerlo porque considero que el Congreso debería ser, según lo institucional, la voz del pueblo, porque es un derecho de los fonavistas. Vamos a darle la bienvenida al congresista Carlos Anderson. Congresista, buenas noches, gracias por estar aquí. Usted como economista ha venido impulsando desde el inicio del 2021 que se le devuelva a los fonavistas su dinero, y creo que es importante destacar. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, esto es simplemente un acto de justicia. Claro. ¿No? Por un lado, claro, es un acto de justicia súper tardía, ¿no? Súper tardía, porque el derecho, digamos, siempre los asistió a los fonavistas. Yo lo que lamento una vez más, ¿no?, es que haya tomado tanto tiempo y que haya habido tanto maltrato de estos jóvenes, como yo les digo, los jóvenes fonavistas, ¿no?, pero que nos han dado una lección de vida, nos han dado una lección, fíjate, de templanza, de persistir para no aceptar que el Estado pueda comportarse de una forma así tan devastadoramente cruel con los ciudadanos, ¿no? El Perú se caracteriza internacionalmente por ser un buen pagador de deuda, claro, de deuda externa, pero la deuda interna, mira, aquí ahora el ministro, por supuesto, ha tenido finalmente, ¿no?, que aceptar que tiene que pagar, de todas maneras que ya no hay forma, ¿no?, de seguir atrasando el pago, porque han intentado de todas las formas, ¿sabes? O sea, han sacado todo, pero todas las excusas. Recurrieron hasta el TC otra vez. No, sí, no, con tal de no pagar. Es increíble realmente, ¿no? Pero bueno, por fin un acto de justicia. Yo lo que haría, incluso desde el punto de vista ya de manejo de política macroeconómica, yo aceleraría el pago, ¿no?, y lo maximizaría, porque si lo que necesitamos, por ejemplo, para impulsar la economía es impulsar el consumo, ¿no?, pues qué mejor que darle dinero y ponerle en los bolsillos de quienes sabemos que de todas maneras van a consumir porque son mayoritariamente de pobreza. Pero este gobierno esta parte del gobierno de la presidenta Boluarte, como también lo fue la parte de Pedro Castillo, sostienen que la devolución en la magnitud que pretende el Congreso de la República realmente puede afectar la caja fiscal, que no hay suficiente dinero para pagar la deuda recalculada en su momento que sobrepasaba los 40.000 millones de soles, que no hay plata para eso. No, eso mira, a ver, aunque no lo hubiera, ¿ya?, que yo sí digo que sí hay, pero aunque no la hubiera, una deuda es una deuda. Una deuda se paga. No porque, oye, sí, pues es demasiado dinero, 42.000 millones de soles, ¿no?, es poco más de 10.000 millones de dólares. El Estado peruano todos los años sale al mercado internacional y levanta entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Todos los años. Como parte, digamos, de su política de financiamiento externo, ¿no? O sea, podría haber hecho, por ejemplo, una emisión de 10.000 millones de dólares a pagar a 100 años. Y lo pagaba en pedacitos. Y el impacto fiscal hubiera sido mínimo, ¿no? Pero no, para eso se necesita, pues, verdadera voluntad política y reconocer que el Estado peruano no puede ser un Estado perro muertero, ¿no?, que es lo que ha venido siendo. Mira, el Estado está lleno, tiene una serie de deudas contingentes, así le llama. Por ejemplo, ¿quién no paga FONAVI? Perdón, ¿quién no paga AFPs? El Estado. ¿Quién no paga ISALUD? El Estado. ¿Quién es el mayor empleador informal del país? El Estado. Entonces uno dice, pero ¿en qué estamos, no? Entonces, ¿con qué cara exigen cosas? ¿Y ese pago del FONAVI está contemplado en el presupuesto del año fiscal 2024? Tendría que, ¿Y de este año? Debería estarlo, ¿no? Debería estarlo. Yo no he visto el detalle, pero en todo caso hay un fondo, ¿no?, que pertenece, digamos, al FONAVI. Imagino que de allí saldrán los recursos, ¿no? O sea, no es necesariamente un nuevo presupuesto. Además no es mucho, existentes. son cerca de 2.000 millones de soles. Sí, 2.000 millones de soles, pues, que son, ¿qué? 7.000 millones de dólares, perdón, ¿qué? Son 700 millones de dólares más o menos.
Pero ¿usted siente que realmente existe la voluntad del Estado para poder recuperar la economía? Porque como usted bien menciona, congresista Anderson, y más que usted es economista, si quisieran reactivar, dinamizar en el corto plazo un impacto inmediato, tendría que ser colocando dinero en el bolsillo de la gente. Sí, bueno, tendrías que hacer varias cosas, ¿no? Uno, por ejemplo, deberías entender que hay muchas pymes que se han visto atrapadas, digamos, en circunstancias no deseadas por el tema de reactiva, ¿no? Porque no es porque se les ocurrió salir a pedir préstamos, la COVID-19 y todo lo demás las obligó, ¿verdad? Por un tema de subsistencia. Y hoy en día, yo converso con muchas del sur del país en particular, que tampoco pudieron ni siquiera tener un poquito de reactivación, y dicen, miren, nosotros queremos pagar. Y esto es muy importante, fíjate, porque en materia crediticia, los acreedores normalmente miden dos cosas. Miden la voluntad de pago y la capacidad de pago. Entonces, si yo digo, yo quiero pagar, significa que tengo alta voluntad de pago. No estoy cuestionando la deuda. Pero si no tengo capacidad de pago, ¿sí? Entonces, lo que yo debería hacer es darle las facilidades para que pueda ser pagado. Eso se llama reestructuración de una deuda. Eso se hace todo el tiempo, ¿no? Y aquí lo que han venido pidiendo, digamos, los empresarios pymes, ¿no? Es que el Estado peruano reprograme esos pagos, y yo diría, por ejemplo, técnicamente que lo haga a 5 a 10 años, ¿no? Minimizas el costo, ¿verdad? y vas a poder entonces reactivar y permitir que estos empresarios se reactiven, ¿no? Y darle seguridad, ¿no? Porque casi todos los empresarios saben que tienen que pagar cupo. Sí, ese es un tema, digamos, relacionado, ¿no? O sea, por un lado tenemos el tema económico, pero está claro que hoy en día el tema económico viene de la mano de la seguridad. Yo he estado, por supuesto, en diferentes partes del país, hablando con gente en los mercados, etcétera. Pequeño empresario, por más pequeño que sea hoy en día, está siendo sometido a todo tipo de chantaje, de extorsión, etcétera. Y la policía, pues, está verdaderamente inactiva, ¿no? En parte porque no tiene recursos, en parte porque hay una parte, digamos, pequeña, espero, de la policía que también está coludida con el crimen, ¿no? Y en general porque no tienen los recursos suficientes. Tienes cementerios de automóviles, de motos, tienes la policía desmotivada, tienes cambios a cada rato en los ministros, porque los ministros no tienen ninguna visión como el actual, ¿no? Que vive básicamente de fuegos artificiales. Pero el ministro acaba de decir que prontamente vamos a ver los goles de la recuperación económica frente a la recesión que estamos atravesando. Bueno, a ver, mira, para decir algo como eso y que alguien lo crea, existe lo que se llama la credibilidad, ¿no es cierto? Al ministro se le dio el beneficio de la duda desde un principio, cuando dijo a comienzo de año que el crecimiento iba a ser 3,5%. Ya. Después en febrero se rectificó, dijo que iba a ser, bueno, 3,1%. Y después en abril o mayo se volvió a rectificar que iba a ser 2,1%. Y luego dijo que en julio iba a ser el mejor mes del año. Y después dijo, no, es que va a ser agosto. Y luego que va a ser septiembre. Ahora dice, me equivoqué, perdón, me equivoqué. Como si nadie se lo hubiera dicho, ¿no? Yo estuve ahí en la reunión, en la Comisión de Economía, cuando desde un principio presentó el plan Kombucha Perú, y le pude decir, como se lo dijeron otros también, ¿no? Que el plan estaba mal diseñado conceptualmente. Porque, a ver, si tú dices, uno de los puntos fundamentales de mi política es impulsar la inversión pública, entonces yo digo, ok, perfecto. Son 3 estamentos, ¿no? El Estado Nacional, los gobiernos regionales y los municipales. Ok, pero resulta que este año era el primer año de los gobiernos regionales y locales. Y la experiencia histórica del Perú muestra que en el primer año nunca ejecutan. Simplemente paralizan y ven a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a asignar tú el 60% del presupuesto de inversión pública a los gobiernos regionales y locales? Eso fue lo que hizo este gobierno. Entonces, de entrada estaba mal. Y todos sus derivados. Y ahora presenta hace algunos días el Plan Unidos, que son cerca de 25 medidas para reactivar la economía, salir de la recesión, y está enfocado en la agroexportación y en la minería. Claro, pero a ver, ¿cómo lo logramos? ¿Usted realmente le ve credibilidad y proyección en este plan? Acabo de decir justamente, ¿no? Que para mí es un poco como Reynoso, ¿no? Y el fútbol, que cada vez que viene con un nuevo plan, que va a llamar a alguien más, que esta vez sí, ¿no? Y la verdad es que lo que hemos visto es una campaña malísima. Lo mismo en economía. Exitosa. Yo creo que una persona tiene que reconocer cuando se equivoca
pero tiene que tener también la grandeza de decir, de repente yo no soy la persona adecuada, ¿no? Y renunciar en el momento adecuado, no esperar a que lo echen. Y congresista, ¿y cómo es posible que muchos economistas señalan que justamente la gente necesita tener dinero en el bolsillo para que pueda dinamizar la economía y el gobierno quiere hacer lo contrario? Cuando ustedes están debatiendo, intentando aprobar un séptimo retiro de los fondos de la AFP para el trabajador, pero el ministro dice en su reforma del sistema de pensiones que aquellos que han recibido plata de su fondo previsional, su fondo individual, en su reforma plantea que lo devuelvan de forma progresiva. ¿Cuál es el sentido, la lógica? Que en tiempos de recesión te planteen que devuelvas lo que te han dado y que, por cierto, te pertenece. Sí, no, mira, yo he sido muy crítico y sigo siendo y voy a seguir siéndolo acerca del proyecto presentado por el Ejecutivo para la reforma de pensiones porque no lo es. Es simplemente otro fuego artificial para que la señora Boluarte pueda decir después, así como dijo que el 99,9% de los peruanos tienen seguro de salud, ¿verdad? A ver, pregúntenle a los oyentes si tienen seguro de salud, ¿verdad? Puedan decir que todos tienen pensiones. ¿Y dónde está el truco? Aquí. Muy sencillo. Dice, a partir de los 18 años, en este nuevo esquema, todo el mundo tiene que elegir, dicen, ¿no? Todo el mundo tiene que elegir, ¿no? Independientemente de si estás trabajando o no, tienes que elegir. Bueno, ¿dónde va a elegir, por ejemplo, un joven entre 15 y 29 años que ni estudia ni trabaja? Los ninis. Hay 1,5 millones de jóvenes en esta situación. ¿Van a elegir AFPs? No pueden, porque se van a decir, no, pero si no tienes empleo, no pueden. Entonces, ¿a dónde van a elegir? No eligen, van directamente a la ONP. Y el gobierno está diciendo, pero yo te garantizo una pensión a partir de los 65 años de 600 soles. Ok, puede ser muy poco, lo que tú quieras, pero hay una garantía del Estado, ¿no? Pero si yo la multiplico por 1,5 millones de personas de entrada, pero así de entradita nada más, ¿no? Porque están ahí. Y todos los años, además, también, si yo no crezco más de 3%, ya no puedo generar los 300.000 empleos que requiero solamente para absorber a los jóvenes que ingresan al mercado laboral. Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿De dónde van a sacar los recursos de aquí en adelante? O sea, en términos, nosotros los economistas le llamamos actuariales, es decir, tomando en cuenta la posible, digamos, evolución del crecimiento económico, de las diferentes edades, de la probabilidad de morirse, de la extensión de la vida, ¿no? Del tiempo en trabajo, etcétera, ¿no? Ese plan de entrada está desfinanciado. Y eso es tremendamente irresponsable. Y nosotros hemos pedido en la comisión, yo le he pedido directamente, ¿no?, que nos muestren el estudio actuarial, ¿ya?, para saber si efectivamente están jugando con nuestros destinos. Porque una cosa es decir, mira, lanzo esto, me quedo los próximos 2 años, ¿no? Ya después veremos, pues, ¿no? Eso es tremendamente irresponsable. Pero el gobierno no tiene intenciones de cambio, no tiene intenciones de cambiar a ningún ministro. Y si posiblemente se vaya el ministro del Interior, Vicente Romero, va a ser por el Congreso. ¿El Congreso tiene intenciones de cambio para el titular del MEF? No, mira, acuérdate no va a que, bueno, sí, pues, es una lástima. Yo, dentro de todo, por ejemplo, le reconozco a la ministra Gervasi, ¿no?, haber tenido, digamos, la hidalguía de reconocer que se equivocó, que mintió, ¿no? Mintió y su labor, pues, o sea, lo siento, se equivocó, ¿verdad? Y renunció. Eso la enaltece. En el caso del señor Contreras, persiste en el error. O sea, su gestión no tiene nada que mostrarnos. Él no puede decir que ha heredado algo, como le gusta decir al señor Otárola a cada rato, que ha heredado, ¿no? Porque el señor Contreras fue viceministro de Economía durante los 18 meses de Pedro Castillo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una continuidad desafortunadamente mala para el país. Y dentro de esto, el Congreso, ¿por qué no muestra voluntad para corregir políticamente al Ejecutivo? Cosa que sí hacían, por ejemplo, con Pedro Castillo. Claro, no la muestra porque no la tiene, y no la tiene porque no le conviene tenerla, ¿no? Y no le conviene tenerla porque en el arreglo que existe hoy en día, las bancadas mayoritarias del Congreso tienen el poder y pueden hacer un montón de cosas, y al otro lado, la señora Boluarte puede hacer ciertas cosas. Los dos dicen, bueno, yo no te molesto, tú no me molestes, y aquí la pasamos tranquilitos. Es una ¿no? convivencia para que lleguen al 26. Es una convivencia. En mi caso, por ejemplo, yo he sido súper crítico, fui todo crítico del gobierno de Pedro Castillo, y tú eres testigo de eso, ¿no? Y sigo siendo ahora crítico, ¿pero por qué? Porque nada ha cambiado, o muy poco ha cambiado.
porque no se ha mejorado de manera sustantiva, ¿no? La vida de las personas. Y porque también veo, ¿no? Que va a cumplir un año, faltan semanas. Claro, un año y un año perdido. No nos olvidemos, y yo sé que me van a decir, bueno, porque tú eres economista, tienes estas cosas, pero yo creo que es importante que todos las tengamos en cuenta. Cada punto de PBI que nosotros no crecemos, habiendo podido crecer, significan 2.680 millones de dólares que no produjimos. Multiplícalo por 4, ¿no? Para que tengas el tipo de cambio más o menos, ¿sí? Son como 10.000 millones de soles, ¿no? Por cada punto, ¿no? Y esta economía debería crecer pues 3-4% sin ningún problema. Entonces, que no lo haga es culpa nuestra. ¿Saldremos de la recesión, cree usted? Claro, complementando esa pregunta, Katiuska, para salir de la recesión el gobierno planteó el Plan Unidos. Aunque suene su respuesta mucho retórica, ¿cree usted que con ese plan salimos de la recesión? No, definitivamente no. Mira, el Plan Unidos es simplemente el plan con Punche Perú, con algunos cambios. Lee, por ejemplo, el detalle, ¿no? Te dicen, tenemos 40 y tantos mil millones de dólares en proyectos mineros. ¿Desde cuándo nos vienen diciendo esto los diferentes gobiernos? Hace un montón de tiempo, ¿no? Pero ¿acaso hay un compromiso realmente de impulsar la actividad minera? Te dicen, tengo tanta plata para las pymes, ¿no? Voy a ampliar mi pyme. Ya, pero en lugar de eso, ¿no debería solucionar el tema de reactiva para las pymes, ¿no? Estás hablando qué sé yo, de proyectos, por ejemplo, que toman un montón de tiempo. Y no haces nada, por ejemplo, por la selva del Perú, por Loreto, ¿no? Que está, pues, es como una isla pegada al Perú, que no está comunicada de ninguna manera.